De protección. Vamos a hablar acerca de las rutas para obtener las medidas administrativas de protección inmediata y realizar alguna denuncia en caso de violencia basada en género que esté sufriendo alguna persona en general. Estas son las medidas o las rutas que debes seguir para estar protegida y obtener justicia si estás viviendo violencia basada en género. Pero, ¿qué es la violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres, adultas y adultas mayores? Pues es cualquier acción que cause daño o sufrimiento físico, psicológico, económico, sexual o ginecobstétrico a una mujer en cualquier edad y en cualquier condición. Y esto ocurre en cualquier ámbito, sea el ámbito público o privado. ¿Cuántos tipos de violencia se pueden dar? Tenemos la violencia que puede ser física, con golpes, empujones, castigos corporales, entre otros. La violencia psicológica, como la agresión verbal, humillaciones, amenazas. La violencia económica o patrimonial, como la limitación de recursos, el control de tus propios ingresos, la retención o destrucción de bienes. También tenemos la violencia muy común, que es la violencia sexual, como es el acoso, el abuso sexual, la violación, la explotación sexual. Por otro lado, tenemos la violencia de ginecobstétrica, como la violación del secreto profesional, una esterilización forzada, un impedimento de tomar decisiones por tu propia vida sexual y reproductiva. También, y una de las más temidas por el género, y por supuesto es la forma más extrema de violencia de género, es el femicidio, que es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo o porque la violencia que estaba sufriendo se salió de las manos del agresor. Entonces, ¿qué debe hacer una mujer si está atravesando una situación de violencia basada en género? Lo primero que debes saber es que no es tu culpa. Violencia que estés viviendo no es culpa tuya y que tienes derechos a buscar ayuda y la protección inmediata y la restitución de tus derechos. ¿Qué debo hacer o qué debe hacer una mujer en caso de estar sufriendo un tipo de violencia? Lo primero que puede hacer es solicitar de forma verbal o escrita las medidas administrativas de protección inmediata ante una de las siguientes autoridades administrativas. Estas pueden ser la Junta Cantonal de Derecho, la Tenencia Política, la Comisaría Nacional, la Intendencia de Policía. Las medidas administrativas de protección inmediata son, entre otras, la boleta de auxilio, el orden o la orden de restricción del agresor, la inserción de las sobrevivientes y dependientes a programas de protección, la prohibición al agresor de realizar intimidación o amenaza, la prohibición o extracción del agresor en caso de estar en el hogar. Todas estas son las medidas que puedes solicitar en caso de estar sufriendo algún tipo de violencia. Además, debes saber que por violencia de género tuviste que salir de tu casa, esto no puedes perder tus derechos y no podrán denunciarte por esto. Además, también debes saber que no podrán quitarte a tus hijos o hijas por algún tipo de violencia y porque de pronto tuviste que salir de tu casa por violencia. Esos no son motivos para perder la custodia. No te pueden quitar a tus hijos por el simple hecho de haber estado sufriendo un tipo de violencia. En casos de violencia basadas en género y que de extrema urgencia, también puedes llamar o pedir ayuda a la Policía Nacional, la cual está en la obligación de darte respuesta inmediata a tu llamado de auxilio urgente, activando así de esta manera el botón de seguridad y el acompañamiento para solicitar medidas administrativas inmediatas de protección o el acompañamiento también para volver a tu domicilio habitual en caso de que por la violencia que estás sufriendo hayas tenido que salir de tu hogar. La autoridad a la que acudiste para otorgar las MAPIs, o sea, las medidas administrativas de protección inmediata, en la brevedad posible, mediante una resolución administrativa,
dará seguimiento o enseguida se notificará y se le informará a la presunta persona agresora para que la cumpla. Se notificará al órgano judicial para que las ratifique o revoque tales medidas. De igual manera, se notificará a la Defensoría del Pueblo para que hagan el debido seguimiento a la víctima. Debes recordar que en estos casos no se trata de una denuncia, por lo tanto, no necesitas del patrocinio de un abogado o una abogada. Todos los trámites que tú vas a realizar aquí son gratuitos y no necesitas de presentar ninguna prueba. Espero que este video les sirva de ayuda y poder erradicar un poco la violencia de género que se vive hoy en día, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Muchas gracias.